en hora 13. Hoy es martes 17 de marzo, señores, y de lo que se habla en todo el mundo es del nuevo coronavirus COVID-19. Lamentablemente el mundo está lidiando con esta pandemia, todos los países del mundo tomando medidas. Hay que decir que estas medidas se toman en función de cómo evoluciona la epidemia en cada país. Y recordemos que la evolución empieza cuando se detecta el primer caso importado y va evolucionando hasta que se encuentran quizás los primeros casos locales de infección directa, y posteriormente se produce lo que se conoce como brote comunitario, que es cuando ya está circulando en comunidades del país el virus. Es importante entender esto porque la gente tiene que confiar en las autoridades, en cada país del mundo, confiar de las autoridades y, digamos, apoyar todas las medidas que se tomen, porque lo único que funciona para enfrentar y mitigar los daños que se van a tener con este tema es que la sociedad completa esté unida. Así que mi llamado hoy es a que todos apoyemos las medidas que están tomando las autoridades, que responden a un protocolo que no se lo inventaron en República Dominicana. Es un protocolo que se está siguiendo en el mundo entero con sus variaciones, porque cada estado tiene la potestad de variarlo, pero un protocolo que está basado, digamos, en el método en el método científico. Y es un protocolo que está validado por la Organización Mundial de la Salud, que es una institución que tiene 72 años trabajando en este tipo de cosas. Y lo resalto porque precisamente ayer se tomó o se anunciaron unas medidas, una de las cuales tuvo, primero se avisó que hoy se iban a avisar las medidas del presidente de la República a las 8 de la noche, pero también una medida, digamos, inicial que se avisó fue una campaña educativa casa por casa. Toda la sociedad criticó ese tema por el tema de que se podía transmitir la infección con este tipo de medidas. Pero en minutos el gobierno rectificó y corrigió. Dijo que la campaña sería a través de medios no presenciales. ¿Pero a dónde voy? Sí, hubo, llamémosle, fallo en esa medida, pero se corrigió minutos después. No hubo una consecuencia negativa. Esto demuestra flexibilidad de las autoridades a aceptar observaciones a la medida que toman. Pero ojo, todos los países están lidiando con tener que rectificar cosas. Boris Johnson, el mandatario de Inglaterra, él había decidido, por ejemplo, y recuerden que ya en Europa está en una fase de brote comunitario en varios países, él había decidido mantener las escuelas abiertas. Incluso habían decidido las autoridades británicas a permitir que se infectara un grupo, el grupo más resistente, el grupo joven, para desarrollar inmunidad. Eso fue hace 4 días que Boris Johnson estaba diciendo eso. Hoy cambió de idea y prefirió. Lo que estoy tratando de decir con esto, todos los países del mundo están lidiando con una situación totalmente nueva de esta pandemia, con el COVID-19. Aquí por lo menos se tiene la humildad de rectificar inmediatamente, casi inmediatamente. Y como no se implementó la medida, no hay un daño. En Estados Unidos, por ejemplo, Trump, en su discurso cuando tomó la medida más importante, que suspendió los vuelos de Europa, él también dijo que se suspendía el transporte de carga y bienes de Europa, y fue un error. ¿Tú sabes qué provocó eso? Una caída en los índices Dow Jones y Standard & Poor's 500, una caída de un 8%. Y fue un error. Estamos hablando de la nación más importante del mundo. Bien, en República Dominicana se hizo esa corrección ya, porque veo gente que están tratando de montarse en eso, para hacer política. Señores, esto es muy serio. Esto es muy serio.
Vimos a un Leonel Fernández cuando iba a votar diciendo que las medidas que tomó el gobierno ante las elecciones eran para producir la abstención. Y ayer vimos al mismo Leonel Fernández también, de alguna manera, tratando de politizar este tema. Pero otros en la oposición lo estoy viendo tratando de politizar este tema tan serio. Hoy Waldo Ariel Suero hace una rueda de prensa y dice que al país hay que ponerlo en cuarentena. Pero es el Waldo Ariel Suero que el jueves pasado convocó un paro, señores, frente al Palacio Nacional y estaba condicionando el apoyo de las autoridades a que se cumpliera la demanda que él estaba haciendo. Entonces tú no sabes ahora hoy con qué intenciones él está llamando a poner el país en cuarentena. Ojalá y se sume a las autoridades, que es lo que debería hacer las autoridades locales y a las autoridades mundiales, que él la conoce muy bien, de la Oficina Panamericana de la Salud, la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Ojalá se ponga a disposición para que se tomen o se fortalezcan las medidas que se tomen esta noche, que serán anunciadas por el presidente de la República. No hemos pasado aquí semanas hablando de que con este tema tenemos que anteponer el interés nacional a nuestras agendas particulares, sobre todo a la política. Esta mañana yo tuiteaba que lamentablemente vamos a tener que aguantar la politización del virus COVID-19 hasta el 17 de mayo, porque lo estaba viendo en el discurso de actores políticos, queriéndose montar en esta corrección que se hizo de una medida para hacer política. Se corrigió la medida, no hubo daño. Ya di ejemplo aquí de errores graves, mucho más graves que se cometieron en otros países con consecuencias. Lo que sí yo tengo claro que para poder lidiar con esta situación tenemos que estar unidos como sociedad. Y el gobierno, al que tenga algún tipo de desconfianza con el gobierno está demostrando que es flexible y que escucha. Entonces no hay razón para no alinearnos con los esfuerzos que se están haciendo para mitigar esto, que va a ser fuerte. Señor, aquí lo hemos dicho, no solo en términos de su consecuencia para la salud pública y pérdida de posibles vidas humanas. El impacto económico va a ser tremendo. Ya Estados Unidos está aceptando que podría haber una recesión. Imagínense la República Dominicana, cuya segunda fuente de divisa es precisamente el turismo. Ayer circuló información falsa sobre que el dólar estaba al 60 por uno. Correcto. Me di cuenta de ello. En todas las redes sociales estaba, incluso con gráficas. Eso evidentemente alguien con un interés político estaba promoviendo esos rumores. No creo que sea alguien con interés político. Personas que promueven el caos simplemente, civiles. Sí, pero por ponerlo así. Cuando yo vi actores políticos, promoviéndolo, porque por eso es que lo digo, no porque me lo imagino. Cuando yo veo actores políticos promoviendo esto, ajá, yo tengo derecho a pensar que proviene de sectores políticos. Ojalá me equivoque. Ojalá, Dios, por favor. Porque fue en Facebook que yo lo vi. Esté equivocado. Pero cuando yo veo discursos de actores políticos sobre ese tema, ajá, me aterrorizo. Porque no hay manera de que salgamos bien parados si como sociedad no estamos unidos. Me preocupa también el pánico que se está generando. Hemos dicho aquí una y otra vez, aliméntense de información oficial. Ya están circulando, no que se detectó otro caso de COVID-19, no que otro caso. Vamos a alimentarnos de la información oficial. Es lo más recomendable en este tipo de casos. Es cuanto respecto a mi comentario en el día de hoy, en hora 13.